¿Por qué estás allí? ¿Fueron los planes de Dios que te condujeron hacia ese lugar? Hola mis hermanos, les saluda el pastor Heredia. Grato encontrarnos en esta ocasión. Nuestras decisiones nos llevan a alcanzar grandes bendiciones, pero otras veces nos llevan por caminos que nunca hubiésemos deseado estar allí. Quiero invitarte a orar. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. Oremos. Nuestro Padre, gracias en esta hora. Vamos a abrir tu palabra. Queremos que nos ilumines nuestras mentes para entender tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a nuestro pasaje. Vamos a tomar vuestras Biblias y quiero llevarles al libro de Génesis capítulo 12. Hay dos versículos en este capítulo que queremos reflexionar un poco para sacar lecciones para nuestras vidas. Dice el versículo 9 que luego Abraham partió de allí. ¿De dónde? De Canaán. Y tomó su camino hacia el Negueb. Otras versiones traducen que avanzó poco a poco hacia el Negueb. Es curioso que luego que el Señor mostrara a Abraham la tierra prometida, que él se quedó allí. Abraham hizo dos cosas al entrar a la tierra prometida. Armó su tienda y edificó un altar en ese lugar. Eso daría un testimonio de su relación con Dios. De esta manera entendemos que necesitamos tener una relación con Dios para tener una fe sólida. Ahora, el versículo 9 dice que Abraham siguió su camino continuando hacia el Negueb. Al leer, debemos darnos cuenta o preguntarnos, ¿por qué se marchó Abraham de ese lugar que Dios le había señalado? ¿Acaso no le gustó? Tal vez sintió un poco de frustración, ya que el Señor le había prometido que esa tierra le daría a su descendencia. Y la realidad es que él no tenía hijos. Tal vez siguió buscando prados más verdes. Cual fuera la situación, lo cierto es que Abraham tomó una decisión. Si eso era verdad de buscar mejores pastos, pues tomó un camino equivocado. Era lo opuesto, porque al dirigirse hacia ese lugar del Negueb, mira la palabra hebrea Negueb significa desierto, un lugar árido, es decir, donde no hay pastos verdes. ¿Por qué habría de escoger Abraham entonces el camino hacia Egipto? Mira, a Canaán había llegado por orden de Dios, porque era la tierra prometida. Dios jamás se equivocó al elegir ese lugar para morada de Abraham y a su descendencia. ¿Por qué sobrevino hambre en la tierra de Canaán? Mira, en la Biblia nos muestra que no fue la única ocasión en la que hubo hambre en Canaán. De pronto, también encontramos que habría de ser este lugar una señal para evaluar la fe de Abraham de aquel entonces. Pero la Biblia dice que hubo hambre en la tierra de Egipto y que finalmente las futuras generaciones más tarde decidieron quedarse en Egipto como una forma que tal vez ilustraría la conducta, la influencia de Abraham. Y de allí es que habría un éxodo más adelante, un Sinaí, un mar rojo, un agua de la roca, una serpiente de bronce, entre otras experiencias de la cual narra la experiencia bíblica del éxodo. Canaán siempre fue el lugar perfecto para vivir. Allí había prosperidad y era una tierra fértil. Recordemos, hace
Unas experiencias más tarde, Moisés mandó a 12 príncipes allí, recogieron grandes frutos que tenían que cargar en hombros esos frutos tan grandes. Génesis capítulo 12, el versículo 10 dice que hubo hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para vivir allí, porque era mucha el hambre en la tierra. Abraham descendió a Egipto para vivir allí, porque era mucho el hambre que estaba pasando en Canaán. Mis apreciados, hay momentos en los que Dios quiere probar nuestras vidas. Hay momentos en los que Dios permite el hambre venir en nuestras familias con el fin de poder probar de qué estamos hechos. Esta sería una prueba para Abraham. El texto dice que Abraham siguió su camino hacia el sur, es decir, hacia Egipto, un lugar desolado. ¿No habría Dios de solventar la necesidad allí en Canaán? ¿Y no habría necesidad de que Abraham descendiera hacia Egipto? Dios tiene poder. Dios es maravilloso y en grande misericordia. Él podría haber abierto las ventanas de los cielos para que la lluvia cayera y las tierras comenzaran a ser fructíferas. Mira, no era el propósito de Dios que Abraham bajara a Egipto. Así también no era el plan de Dios que Israel estuviera en Egipto. Las decisiones tomadas a la ligera resultaron comprometiéndolo en cosas y lugares que nunca hubiesen deseado estar. El versículo 11 del capítulo 12 dice de esta manera que y aconteció que cuando estaba próximo a entrar a Egipto, dijo a Sarai su mujer: sé que eres mujer de hermoso aspecto. En cuanto te vean los egipcios dirán: es su mujer, entonces me matarán a mí y a ti te dejarán con vida. Di pues que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. ¿Sabes? Así es como encontramos esta experiencia de Abraham en Egipto. Tuvo que obligar a su esposa a mentir, aunque al parecer hubo también consentimiento de parte de ella. Aunque alguien dijera que realmente Abraham estaba diciendo la verdad finalmente, porque Sara era su media hermana, pero en el fondo eso no es cierto. Era una forma. Abraham sabía que era una forma de cómo salir de la situación. Abraham era consciente de lo que estaba pasando dentro de sí. Estaba mintiendo con el fin de tener bendición en el país extranjero. Mira, aquí podemos decir que nada se logra con la mentira. Cuando hacemos cosas con la verdad nos liberta y nos da bendiciones. Todas las cosas nos ayudan para bien. Y ya sabemos la historia bíblica que sucedió de Abraham allá en Egipto. Dice el texto que el faraón le dijo: ¿qué es lo que has hecho conmigo? ¿Por qué me has mentido al decir que no es tu mujer y es tu hermana? ¿Sabes? Hay una cosa interesante aquí de esta manera de la experiencia de Abraham. Descuidó su fe, pesó más la circunstancia del hambre, tuvo miedo, tal vez sobrepesó más las circunstancias en las que iba a pasar y las cosas que iban dictando en su mente. Cuando le dijo: no es mi mujer. Pero sabes, el faraón le dijo: mira, no hay lugar aquí para ti. Toma a tu esposa y vete de este lugar. El faraón ordenó a su gente que lo escoltaran a Abraham y a su mujer y todo lo que tenía. ¡Qué vergüenza! En vez de ser un gran testimonio vivo de esa fe y esa esperanza, habría dado un mal testimonio. ¡Qué vergüenza para Abraham! ¡Qué mal testimonio pudo dar en Egipto! Creemos firmemente que cuando Dios nos llama y nos lleva para algún lugar, debemos ser cartas leídas y debemos dar ese buen testimonio. A pesar de esto,
Abraham no regresó con las manos vacías. A veces Dios, en lo profundo de su misericordia, pasa por alto estas cosas y nos da su bendición. Pero eso no significa que Dios esté aprobando esas mentiras. Mira, las cosas que puedes recibir como bendición a causa de las mentiras no duran mucho tiempo. Pronto se acaban, pronto se esfuman. Y eso es lo que precisamente sucedió con la experiencia de Abraham. Luego de subir con bendición, con riqueza hacia Canaán de vuelta, esto no le duró mucho tiempo. Mira, vamos al capítulo 20 del mismo libro de Génesis. Y allí se nos dice nuevamente que vino una gran crisis, una gran hambruna allí en Canaán. Y sabemos que aquí una vez más Dios estaba de vuelta examinando la experiencia de Abraham. Génesis capítulo 20, el versículo 1 al 5, allí encontramos una vez más una similar situación como cuando pasó en Egipto. Dice, partió Abraham a la tierra y acampó en Cades, al sur, y habitó como forastero en Gerar. Allí Abraham decía de Sara su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelec tomó a Sara y por poco la toma por esposa. Pero sabemos que el rey, esa noche, Dios le advirtió. Mira, a causa de la mujer de Abraham, el rey iba a recibir maldición. Pero recordemos que la actitud de Abraham estaba también comprometida con esa situación. El Señor le respondió a Abimelec que realmente dejara en libertad a esa mujer porque era una mujer casada. Y de esta manera el rey le dijo, matarás también a mí, yo soy inocente. Porque Abraham le había dicho, es mi hermana. Con sencillez de mi corazón, dijo el rey, y con limpieza de mis manos he hecho esto. Mira lo que dice el versículo 14 del capítulo 20. Dice, entonces Abimelec tomó ovejas y vacas, siervos y siervas, y os dio a Abraham, y se devolvió a Sara su mujer. Mira, una vez más, Abraham sacó ventaja de esta situación. Pero Dios no estaba aprobando esta actitud. Dios no estaba aprobando esta decisión de Abraham en la forma de cómo luchar por la vida. Hay algo interesante que de pronto surge en este pasaje. Dice el versículo 17, entonces Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelec, su mujer, y a sus siervas, las cuales tuvieron hijos. Abraham oró a Dios y Dios lo sanó. A pesar de que puedan suceder cosas en nuestra vida, hay cosas que Dios permite que podamos ser bendición. No del todo está perdido mientras buscamos la esperanza en el Señor. Pero recordemos, Dios no desea, no quiere que pasemos por situaciones como estas. Somos sus hijos y somos sus representantes. Abraham había orado y Dios había cerrado completamente la matriz de la casa de Abimelec. Una vez más encontramos la experiencia sucedida de Abraham con lo que aconteció en Egipto hace algunos años atrás. Quiso tener la misma experiencia de bendición, pero sabemos que Abimelec lo echó de vuelta a Abraham de sus tierras. Abraham tuvo que volver a Canaán. Vamos al capítulo 26 del mismo libro de Génesis. Capítulo 26 del libro de Génesis. Ahora, para entender que realmente nuestras conductas no van hacia el vacío,
cobran impacto en nuestras familias, en nuestros hijos. Mira lo que dice el versículo 1 del capítulo 26. En aquel tiempo hubo hambre en la tierra, además de la primera que hubo en los días de Abraham. Y fue Isaac a Gerar, donde estaba Abimelec, rey de los filisteos. Mira, ¿qué nos dice en este pasaje? Que Isaac siguió los caminos, el camino errado de su padre. Al encontrarse con una situación de crisis, de hambruna, recordó la experiencia de su padre y aunque Dios no había aceptado esas situaciones, él contempló que algunas cosas no estaban del todo mal. Escogió muchas veces un modelo equivocado para poder luchar por la vida. Aunque Dios le había dicho, yo estaré contigo y te bendeciré porque he prometido a tu padre y a ti haré una gran descendencia y haré que todas estas tierras confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Mira, el versículo 6 dice que habitó pues Isaac en Gerar, y cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, él respondió, es mi hermana, pues tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar lo matarían por causa de Rebeca. ¿Qué nos dictan nuestros sentidos? Lo que hizo Abraham con Sara en aquellas dos ocasiones en el pasado, ahora se estaban volviendo a repetir en la experiencia de su hijo, de Isaac. Mis apreciados padres, demos lo mejor, el mejor ejemplo para nuestros hijos, porque tarde o temprano la misma historia se repetirá. Y aquí encontramos muchas lecciones de las cuales la Biblia en el capítulo 26 se nos dice que realmente el rey rechazó la actitud mancomunada entre los esposos que ahora estaban mintiendo y de las cuales sacar provecho de la situación. Por eso es que el rey dice, ¿por qué mentiste? Porque habría pecado sobre nosotros. De esta manera, ya conocemos que era malo dormir con la esposa de alguien, aunque no existía una ley escrita sobre la ley del adulterio. Sin embargo, sus mentes ya dictaban que esto era pecado. Mira, Abimelec amenazó a todo el pueblo, diciendo, el que tocara a este hombre, a su mujer, de cierto morirá. Y la palabra de Dios dice que Isaac y su mujer fueron bendecidos en ese lugar. ¿Sabes? Cuando reconocemos finalmente nuestros errores, Dios es capaz de bendecirnos. No caigamos en nuestra osadía, manera de pensar de que son nuestras fuerzas lo que nos bendice. Es Dios quien permite en su sana misericordia, aunque somos defectuosos, Dios nos conduce a otro nivel de nuestra vida. En otras palabras, Isaac adoptó las mismas costumbres que su padre Abraham. En cuanto a la forma de hacer riquezas, la Biblia nos dice que Isaac regresó hacia el lugar de los pozos de donde Abraham había cavado. Es decir, Isaac tuvo que volver hacia las tierras de Canaán. Mira, ¿qué lecciones podemos sacar de esto? Número 1, nuestras conductas pueden influenciar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones y pueden marcar una gran influencia en una sociedad. Dios nos llama a ser testimonios vivos, pero sin embargo, cuando tomamos nuestros propios caminos, nuestras propias decisiones aisladas, sin contar la dirección de Dios, podemos cosechar grandes consecuencias. Consecuencias para nuestras vidas y también consecuencias muy devastadoras para nuestras futuras generaciones. ¿Por qué estás allí? ¿Fueron los planes que Dios tuvo para que estuvieras en ese lugar? Tal vez fueron tus propias decisiones. Tu propia decisión te llevó a tomar ese camino de la cual donde estás. Ojalá que estuvieses en un lugar lleno de bendición,
Si así lo fuera, grande es el Señor. Pero si en este momento hay situaciones de las cuales te lamentas estar en una situación como esta, tal vez decisiones que te llevaron a conseguir, a lograr cosas que nunca deseabas tenerla o pasar. Mira, porque nuestras decisiones pueden llevar a cosechar grandes bendiciones, pero a veces nos llevan por caminos muy errados, muy equivocados. Esta es la experiencia de Gaby. Gaby nació en un hogar adventista. Todos en casa tenían la misma fe, la misma esperanza. Pero un día ella tomó su decisión de salirse del camino, de la enseñanza y crear su propio camino en busca de la felicidad. Pareciera que todo iba bien hasta el momento. Un día se casó y su matrimonio fracasó. Probó por segunda vez. Se volvió a comprometer y esta vez logró nuevamente fracasar. Todos estos años luchó contra el Espíritu Santo. Ella, en estos días, ella tomó su decisión de volver al camino de sus padres, un camino de buena herencia, de fe y de esperanza. Mira, tuve el privilegio de bautizarla en estos días. Y allí en la poza bautismal, entre lágrimas, entre clamores, de que hoy iniciaba una nueva experiencia con Dios, su felicidad retomaba de vuelta en su vida. Mira, hay situaciones por las cuales tal vez te llevaron a desviar del camino correcto, pero es momento de hacer caso a la voz del Espíritu Santo. Mira, es posible que el Espíritu del Señor en esta hora te esté llamando para que tú tomes una decisión de volver al camino correcto. Quiero que llames tal vez a algún conocido. Llama al pastor, dile: quiero regresar al redil, quiero bautizarme, quiero estar de vuelta en la iglesia. Es un momento especial, aunque quizá las circunstancias sea un poco difícil, mas no es imposible. Algo hará el Señor, buscará un lugar para que tú puedas tomar esa decisión. Quiero hacerte la invitación en esta mañana para que tú tomes esa decisión maravillosa y Dios seguirá bendiciendo tu vida por siempre. Mira, hay cosas lindas que Dios desea que no te pierdas. Quiero invitarte a orar en esta hora. Querido Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque siempre nos enseñas con tu verdad. Y estas verdades nos ayudan a entender que hay caminos que nos parecen caminos de rectitud, pero son caminos de muerte. Queremos siempre hacer tu voluntad. Y en esta hora, guarda de todo mal. Bendice a todos a quienes han entendido tu mensaje en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos y amigos, Dios lo bendiga abundantemente. Y recuerda, Dios está llamando a hombres y mujeres para vivir eternamente y estar de su lado. Bendiciones, un abrazo, saludos desde Guatemala.